¿Sí? Muy bien. Hermano Gregorio. Sí, hermana, leí todas las páginas y me ha llamado mucha atención. Muy bien, gracias. Hermano Herman, ¿ya está por ahí? No, ¿verdad? Hermano Jeremías, ya está. ¿Leyó hermano Jeremías? Sí, hermanita, buenos días. Buenos días, hermano, mucho gusto. Hermano José Igualmente. Alfredo, ¿leyó hermano José Alfredo? Buenos días, hermana. Yo solo la mitad, hermano. Nada más. Ah, bueno. Marcos, ¿está por ahí Marcos? ¿No ha entrado? Sí, No. hermana. ¿Sí? Sí, ¿Leyó? sí, hermana. Gracias. Ana Maida no está todavía. Y hermano Oscar. Hermano Oscar, ¿leyó el material? Sí, hermana, me faltó las últimas dos páginas, 14 y 15. Ah, bueno. Con usted al final vamos a platicar porque tenemos pendiente algunos trabajitos, hermano. Sí, pues, hermana, de acuerdo. Vaya. Muy bien, hermanos, entonces bienvenidos todos. Qué bueno que ya estamos acá y vamos a continuar, ¿verdad? El estudio. Hoy les voy a poner ahí lo que tenemos que hacer en esta mañana. Bueno, si ustedes están viendo ahí, hermanitos, el día de hoy vamos a trabajar con el tema, el objetivo, el versículo que vamos a escoger de esta porción bíblica y luego vamos allá donde dice la introducción, bosquejo de la lección y la conclusión ya es directamente el desarrollo de la historia bíblica. O sea que vamos a contar nosotros la lección bíblica. Entonces, nos quedamos, si ustedes se recuerdan, hace 8 días nos quedamos formando nuestras escenas, ¿verdad? Sí, Amén, hermana. hermana. Bueno, permítame, pues, vamos a ver. Ajá. Pero antes quisiera de seguir con digamos, nuestras escenas. No sé si buscaron el significado de palabras o frases que escribimos hace 8 días. No sé si alguno digamos, se tomó el tiempo, leyó su porción y buscó allí lo que significaba algunas palabras que no entendíamos. ¿Alguien lo hizo? Hermana, Sí. bueno, aquí ya tengo dos significados de buscar el significado de dos palabras o frases. Ajá. Y aquí yo tengo dos significados. A ver, ¿cuáles son? Donde dice estaba ya oscuro, el significado Jesús no había venido a ellos. Es solo encontré un significado de esa palabra y no sé si va correctamente o no. ¿Qué escribió usted? ¿Sí? ¿Qué escribió? El Okay. oscuro. Mire, la verdad, ¿cuál es en sí la pregunta? Perdón. La pregunta estaba ya oscuro. Ajá. Entonces, el significado que yo puso es Jesús no había venido. Ah, bueno, estaba ya oscuro, Jesús no había venido a ellos, o sea que, ya. Gracias, Gregorio. Ahí prácticamente usted está dando, tal vez no el significado, sino está siguiendo la lectura del libro, porque dice, estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. O sea que vamos a dejarlo un poquito y vamos a explicarlo al ratito, ¿de acuerdo? Ah, vaya. Pero vamos a ver, hermanos, algunas otras palabras que no entendimos o que necesita alguna explicación.
porque lo que decía Gregorio, ahí está escrito en la porción bíblica, ¿verdad? Estaba oscuro y Jesús no había venido a ellos. Esa era la situación que se estaba dando. Pero no sé si alguien buscó, leyó las porciones bíblicas de otros pasajes y que ahí nos puede hacer comprender, porque uno dice al anochecer, ¿a qué hora sería? ¿Alguien lo buscó? Sí, hermana, Hermana, yo investigué un poco de eso también. Ah, bueno, ¿qué escribió, hermano? Por ejemplo, encontré descender, ¿verdad? Que es bajar de un lugar alto, Ujú, la barca, que era barca, dice que es de un tamaño reducido que se utiliza para cruzar ríos, lagos o para la pesca. ujú, Capernaum, un lugar pesquero ubicado en la antigua Galilea, en Israel, a la orilla del mar de Galilea. ujú. Y otro concepto que era remar, miedo, y la cuarta vigilia, que es como eso de las 3 de la mañana para las 6 de la mañana. Ujú, muy bien, Solamente gracias. Sí, es bien importante eso de la vigilia, ¿verdad? Y en la porción de donde está Hermana Mateo, Elvia, ahí está explicado. ¿Sí, sí, hermano? hermana, eso estaba yo diciéndole, de hermana que en Elvia, el libro de Permítame, Mateo, hermanito Armin, solo dejemos hermano Francisco y después hermano Armin. Diga, gracias hermano hermano, Francisco. sí, hermana. en el Evangelio de Mateo nos da mucha más información que en Juan y en Marcos, porque en Mateo menciona sobre era la cuarta vigilia, o sea que estamos hablando más o menos de las 3 a las 6 de la mañana, que fue eso. Ajá, ajá. Y en el libro de Marcos dice al final de la tercera vigilia, o sea que pudo haber sido ya para llegar a la cuarta vigilia, entre 2 a 3 de la mañana, da información. Entonces no fue a las 7, 8 de la noche, sino que fue ya de madrugada. Dice también que el Señor Jesucristo se quedó orando en el monte después de despedir a la multitud, mientras mandó a sus discípulos para el otro lado del lago. Ujú, Entonces el Señor Jesucristo estuvo, después de que despidió a la multitud, estuvo orando toda la noche y parte de la madrugada. Cuando Él se dio cuenta o descendió, ya los de la barca estaba a medio lago, ajá. que no avanzaba por el fuerte viento. Entonces Jesús camina y los encuentra a ellos a medio lago, y es donde menciona el pasaje que ellos se asustan, que pensaron que era un fantasma. En el libro en el Evangelio de Marcos menciona también lo de Pedro y no se menciona perdón, en Mateo lo menciona, no lo menciona en Marcos ni en Juan, solo en Mateo. Ujú. Muy bien, hermano Francisco. ¿Se dan cuenta entonces que hay pasajes que tienen otros pasajes que le llamamos pasajes paralelos y que nos ayudan a ampliar más? Porque esto nos va a ayudar para que cuando contemos la historia bíblica, usted va a tener carnita para decir, para hablar, ¿verdad? Entonces, y usted se va a hacer más, o sea, se va a hacer más clara la lección cuando uno sabe, porque, por ejemplo, no le vamos a decir al niño, es que nos vendían una barca, pero el niño no entiende eso. Entonces hermano Jeremías investigó eso, pero hoy ¿qué podemos decir en lugar de barca el día de hoy? una lancha, una Una lancha. lancha, o sea que palabras que son más conocidas para ellos el día de hoy. Porque si yo le digo, y vieran que venían en una barca y los patojitos no le van a poner coco porque no entendió lo que le dijeron, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante que tenemos que bajar al nivel de los niños. Bueno, voy a dejar al hermano Armin, que él quería decir algo. Sí, mi hermana, con relación a cosas que yo quería investigar, investigué con relación a la hora. Las vigilias se dividían en 4 durante la noche y eran de 3 horas cada una. La primera empezaba de 6 a 9, la segunda de 10 a 12 y la tercera de 1 a 4. Y entonces cuando habla de la cuarta vigilia estaba hablando más o menos de 4 a 5 de la mañana, pues ya a las 6 de la mañana ya está claro. Entonces, y también estaba viendo que Dios les hace énfasis con relación a lo que es la falta de fe o la incredulidad, por el hecho de que dice que en Marcos dice
que por qué pusieron duro su corazón, que no entendieron con la multiplicación de los panes. Ujú. Eso Porque es lo ellos que alaban. tuve. Diga. Ah, bueno, gracias, Ellos- hermano Alvin. Bueno, Entonces hermana. se dan cuenta, hermanitos, que esos textos nos ayudan, ¿verdad? Y me llamaba a mí la atención porque dice, yo leí también y dice que recuérdense que Jesús estaba en el año 30 después de Cristo y estaban bajo el Imperio Romano. Entonces, los judíos dividían las vigilias en 3 horas, digamos, 3 horas cada vigilia, mientras que los romanos lo dividían en 4 horas. Pero bueno, no vamos a discutir eso, pero más o menos yo veo que de lo que le estaba, digamos, esta sería, ¿verdad? La hora donde dice que cuando había tomado como 25, 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, más o menos como a esta hora, o digamos, o sería de 2 a 3 de la mañana o 4 de la mañana, pero a esa hora todavía está oscura. Entonces yo me puse a pensar que ellos pasaron entonces varias horas sufriendo en el mar, ¿verdad? Porque si se fueron al anochecer, más o menos sería de 6:30 a 7 de la noche, digamos, porque empieza a caer el sol a las 6 de la tarde, ¿verdad? Entonces, imagínense que hasta las 2, 3 o 4 de la mañana fue un lapso de tiempo largo donde ellos estuvieron sufriendo por causa de ese viento contrario, dice que se levantó, ¿verdad? Entonces, qué bueno, hermanitos, que ustedes se investigaron acerca de esto, porque eso nos ayuda entonces a entender más el texto. También es importante aquí donde dice buscar lenguaje figurado. ¿Encontraron algún lenguaje figurado, hermanos? ¿Se recuerdan que es literal? Está como, digamos, el lenguaje literal es como está allí, es así como debemos de entenderlo. Pero el lenguaje figurado es cuando usa una figura como una parábola, una metáfora, una símil. Entonces tenemos que descubrir nosotros qué significa esa figura o ese lenguaje. ¿Alguien encontró algo? Hermana, ¿Sí? yo pienso que cuando dicen que iban remando como 25 y 30 estadios, Piensa el lenguaje figurado. ajá, Ah, ya. ¿Qué piensan los demás? ¿Será un lenguaje figurado ahí? Yo pienso que no, hermana. Pienso que es literal, hermana, porque estaban en el acto. Sí, lo que pasa es que ellos medían, así como nosotros medimos por metros, ¿verdad? Ellos lo medían por estadios. Entonces, ese era el lenguaje el que utilizaban ese tiempo para medir. Nosotros decimos ahora kilómetros, ¿verdad? Pero ellos llamaban estadios. Entonces, yo creo que el hermano Axel la vez pasada nos dijo más o menos cuánto equivalía, que no me recuerdo, no sé si ustedes lo escribieron allí. 5 Son kilómetros, hermano. 6 kilómetros, hermana, 6 kilómetros. Ajá, gracias, hermano. Entonces, si no es, no, hermanito, no es un lenguaje figurado. No son 6 kilómetros. Son O sea, un 5. estadio no mide 6 kilómetros. Ujú. Un estadio, Eso es lo que dice la Reina Valera contemporánea. por ejemplo, en la versión Entonces al día, dice cuando habían remado como 5 o 6 kilómetros, vieron a Ah. Jesús caminando. Ah, ya. Bueno, pero imaginémonos, como dice en otra versión, que dice que iba a medio mar. Entonces ellos no se podían regresar, ¿verdad? Ni estaba cerca ya la llegada, ¿verdad? Entonces estaban en lo más profundo del mar. Y claro, con algún propósito Dios permitió esto, ¿verdad? Pero Sí, hermana, y sigamos, también en Juan dice que no hay parábolas. no hay parábolas. No hay parábolas. Sí hay ejemplos de lenguajes figurados, dice, no muy alejados del género de parábolas. Ya. Gracias, hermano. Ahora encontraron causa y efecto. ¿Encontraron algo ahí de causa y efecto? Si no. ¿sería por la fe, hermana? No. No, una Porque les causa recuerda- que provocó el viento, digamos, bueno, Ah, la ya, ya. causa
sería el viento. Pero ¿qué provocó el viento en los El discípulos? miedo, Temor, miedo. Ajá, miedo. ajá. Entonces sí, yo veo aquí una causa, un gran viento y pensar y luego también no solo el viento, sino pensar que estaban viendo un fantasma. Y el efecto, los discípulos se turbaron y tuvieron miedo, ¿verdad? Ahora, algún contraste. Yo pienso que de esto, causa y efecto, hay un contraste. ¿Cuál sería el contraste? Tal vez ya en los versículos, por ejemplo, donde Jesús habla y dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces, ¿habrá un contraste? ¿Qué piensa? De toda la lección, de toda la porción bíblica, ¿habrá un contraste? Por ejemplo, en los discípulos, ¿verdad? Tenían miedo, estaban turbados, pero ya cuando oyeron la voz de Dios, ¿qué sintieron ellos? Alegría. Ajá, primero estaban turbados, pero luego ellos al escuchar la voz de Dios y dice entonces cuando Jesús entró a la barca y luego dice se calmó la tempestad, entonces entró paz, ¿verdad? Paz en su corazón, entró gozo, entró tranquilidad. Eso es bien importante también entenderlo, porque cuando usted va a contar la lección, usted va a hacer énfasis en ese contraste. Miren, niños, cuando ellos iban en la barca y las olas del mar se levantaban y el fuerte viento, ¿cómo creen que ellos se sentían? Sentían miedo, sentían angustia, no sabían qué hacer y la barca se movía y el agua empezaba a meterse dentro de la barca. Ellos se imaginaban lo peor. Pero cuando oyeron la voz de Dios, cuando oyeron, dijo, yo soy, no tengan miedo, y entra con él en la barca. ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Entonces, ese contraste nos va a ayudar digamos, a contar la lección y sea más emocionante, ¿verdad? Entonces, eso nos puede ayudar. Muy bien, entonces ahí vamos Hermana a Elvia, pasar. ¿Sí, hermano? hermana Elvia. Sí, hermano Armin, Viera diga. que también estaba yo leyendo con relación a que ellos estaba leyendo con relación a que cuando algún marinero o algún pescador miraba espantos a medio mar, era significado de que todos los tripulantes iban a morir. Por eso el miedo de los discípulos. Ah, ya. Sí, porque como decíamos anteriormente, ¿verdad? Eran pescadores y un pescador es atrevido, no le tiene miedo al mar, ¿verdad? Pero mire, qué tremendo. Es como cuando nosotros hablamos del lago de Atitlán y hablamos de esos, ¿cómo le llaman? De Chocomil. ¿Cómo le llaman esos vientos de Chocomil que dicen que es a las 3 de la tarde? Todos saben que no se libra, ¿verdad? Ya no salen los que están en ese momento en el mar ya no, o en el lago, ya no se salen. Entonces me imagino que lo mismo estaba pasando aquí, ¿verdad? Otra cosa que quería aclararles, aquí en la Biblia dice mar, pero realmente es lago. Lo que pasa es que el vocabulario de aquel tiempo así lo decían, pero ahora nosotros vamos a hablar de lago, ¿verdad? Muy bien, hermanitos, entonces pasamos ahora. No sé si tienen alguna duda o algo. Si no, vamos a pasar aquí a las escenas. Eso lo estábamos trabajando hace 8 días. Entonces, hermanos, estaba viendo yo algunos libros acerca de las escenas. Ahora, solo para aclarar, hermanitos, las escenas no se van a decir cuando vamos a contar la lección. La escena solo nos va a servir de guía. Por ejemplo, cuando usted va a empezar a dar su lección, usted dice, punto 1, tengo que hablar de tal cosa. Y luego también nos ayuda a aplicar, dónde vamos a aplicar las enseñanzas bíblicas. Entonces, mire, no hay problema. Si ustedes dicen, bueno, yo le voy a poner 3, 4 escenas o 4 puntos a mi lección, no hay ningún problema. ¿Ya? No va a afectar el producto. Ahora, yo les traigo aquí un modelo que a mí me ha dado resultado y luego que
el texto bíblico lo da, pues da. Y yo puse aquí los discípulos cruzando el mar agitado. Entonces, aquí me va a dar chance a mí de hablar qué estaba pasando con los discípulos. Y podría yo hablar desde el 16 hasta el 18. Podría yo hablar ahí de los discípulos. Entonces, cuando ya uno habla de la primera escena, digámoslo, pero la escena uno la tiene en la mente o en su chivito, pero el niño no lo sabe. Entonces, digamos yo contando, y vieran niños, que los discípulos y tal cosa. Entonces, yo ahí puedo aplicar algo. Yo lo puse así, pero yo no sé, les voy a leerlo y ustedes deciden si cambiamos las aplicaciones o no las cambiamos. Le voy a poner un poquito más como les digo, ahí yo no voy a imponerles a ustedes que tienen que hacerlo así como yo, ¿va? No. Solo les estoy dando ideas. Permítanme, hermanitos. Lo voy a poner más grande para que lo puedan observar. Bueno, aquí yo puse, hermanos, dice, los discípulos cruzando el mar agitado. Ahora, aplicaciones sobre esta parte. ¿Qué aplicaciones pondríamos nosotros? No miremos la mía, yo solo puse ahí, pero ¿qué aplicaciones, qué podría usted aplicar? Recuérdense que cuando vamos a ir contando la lección, y si vamos a nuestro material, hermanos, quiero que vean ahí la página, vamos a ver, la página, vamos a ver, permítame. La página 14, solo les voy a dar una idea. ¿Están conmigo en la página 14 de su material? Bueno, entonces, Sí, miren, hermanitos, ¿sí, hermano Arvin? Bueno, vean ahí la página 14 y fíjense que allí hay una... Ah, no, perdón, página 11, es página 11, perdón. Entonces, ahí hay una gráfica y donde dice meta. O sea, si ustedes ven, desde el inicio va subiendo hasta llegar al clímax y del clímax baja otra vez y ahí están los pasos. Entonces, cuando uno va contando la lección se va, como le dijera yo, no sé, permítame, voy a ponerles aquí algo mejor. A ver si puedo meterme. Permítanme, hermanos. Quiero hacerles la gráfica, pero no sé cómo poner aquí. ¿Es en insertar, hermana? ¿Cómo? Sí, sí, gracias, Sí, es hermano. insertar. Ya, gracias. Gracias, muy amable. Entonces, digamos aquí, estamos contando la lección. Esto implica contar la lección. Permita. Bueno, entonces, esta otra la voy a hacer así. Perdón, hermanitos. Entonces, aquí estoy. Bueno, entonces digamos que esta es la lección, esta línea horizontal. Y esta implica la vida del niño. Entonces, vamos a ver aquí, si me sale, dijo. Aquí. Bueno, no sé si me doy aquí, hermanitos.
Entonces, lo que quiero decirles es que cuando usted va a contar la lección, usted empieza a contar la lección aquí. Y luego, perdón, aquí sería baja a la vida del niño. Eso significa aplicar a la vida del niño. Tal vez las líneas tendría que ser más rectas, pero esa es la idea. Entonces, usted cuenta la lección y luego baja y aplica al niño, ¿ya? Y sigue contando la lección y baja y vuelve otra vez a relacionarlo con la vida del niño. A eso quiero referirme. Porque, ¿qué pasa si solo contamos la historia bíblica y colorín colorado, este cuento se ha terminado? Entonces, no hay ninguna aplicación para la vida del niño. Entonces, por eso es que yo prefiero contar una escena y luego bajar y aplicar al niño. Luego continúo la escena y bajo a contarle al niño, o sea, aplicar a la vida del niño. Una. Y otra es que cuando usted está contando la lección y usted lo cuenta así de manera emocionante, el niño le va a poner atención. Pero si usted, digamos, y entonces usted ahí aprovecha para aplicar la verdad bíblica al niño, ¿ya? Porque ya, ¿qué pasa cuando llega uno al final? El niño ya dice, ya se contó el clímax, ya se contó lo más emocionante, entonces el niño empieza a molestar y todo, y aunque el maestro quiera contar la aplicación o decir las aplicaciones, y al niño ya no le pone atención. Por eso es importante ir contando la lección y aplicando a la vida del niño, contando la lección y aplicando a la vida del niño, ¿ya? Entonces, por eso ayuda las escenas, no solo para tener una guía de que voy a contarlo de una manera ordenada, sino también para saber dónde voy a aplicar. No sé si tienen alguna duda. ¿Hermanos? Por el momento no, bueno. Bueno, entonces, hermanitos, ahí en esta parte, los discípulos cruzando el mar agitado, ¿qué aplicación podemos poner nosotros a los niños? ¿Qué enseñanza podemos sacar allí? ¿O qué estaba pasando? Mejor digámoslo así. ¿Qué estaba pasando con los discípulos? Estaban sufriendo una adversidad por el clima. Ajá, Ya, por lo que estaban una- pasando, ¿verdad? O sea, el terror por el clima. Del clima, estaban de noche, el barco se movía de un lado para otro, las olas subiendo a saber qué altura. Se sentían Entonces, oprimidos, tal vez. entonces, ¿qué aplicación podríamos decirle al niño ahí? En nuestra vida diaria siempre vamos a tener dificultades. Jesús, bueno, yo quise meter aquí un versículo, pero una de las aplicaciones es niños, así como los discípulos, estaban pasando por momentos difíciles. Nosotros también pasamos por momentos difíciles. Por ejemplo, ahora la pandemia, ¿verdad? Entonces, a ver, cuéntenos, ¿qué están sintiendo ustedes al estar en este tiempo de la pandemia? Entonces, el niño va a exteriorizar lo que siente ahí. Entonces, se dan cuenta, ahí estoy aplicando. Por ejemplo, yo siempre les menciono eso. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y niños, en esta vida vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades. A ver, cuéntenme qué problemas están teniendo ustedes, ¿verdad? Entonces, ahí el niñito empieza a abrir su corazón. Bueno, después de pasar de la primera escena, entonces yo digo, entonces ya me paso a la segunda escena. Y yo puse esta. Ahora, después vamos a trabajarlo. Solo quiero decirles eso. Jesús llega a salvar a los discípulos. Yo puse esto así, ¿verdad? A grosso modo, pero lo podemos mejorar. Entonces, vuelvo otra vez, cuento acerca de lo que hizo Jesús y luego aplico. Ya. Ahora aquí yo quiero que ustedes me digan, ¿qué aplicaciones podemos sacar nosotros de esta otra porción, de esta otra escena? ¿Qué aplicaciones? ¿Qué sería donde dice cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo? Mas él les dijo, yo soy, no temáis. ¿Qué aplicación podemos sacar nosotros?
Hermana Elvia, ¿Sí? yo puse aquí, viendo ese párrafo, esa escena, Ujú. puse con relación a que no estamos solos. Siempre Jesús está a nuestro lado. Ajá, Jesús ujú, está a nuestro lado, ¿verdad? ¿Otra aplicación? ¿Qué otra aplicación sacaría usted ahí? Que Jesús De llega otros. justo a tiempo. ¿Cómo? Que Sus llega justo a tiempo. Ah, Cuando más lo Jesús necesitan. llega a tiempo, ¿verdad? ¿Así? Ajá, ahí podríamos. No sé si así lo quiso decir hermano Josué. Sí, así está bien, hermano. ¿Alguien más? ¿Otra aplicación? Cuando estamos afligidos y le buscamos a Él, Él nos ayuda. Ajá, Él nos ayuda. Estamos en afligidos. Ujú. Él nos ayuda. Entonces, imagínense. Entonces, decir esas verdades bíblicas al niño, ¿cómo se va a sentir el niño? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Contamos la lección, bajamos. Contamos la lección y bajamos. Aplicar a la vida del niño para que no solo nos concretemos en contarles la historia y ahí nos quedemos, ¿verdad? Porque no es eso. Lo que queremos es que las verdades bíblicas lleguen a su corazón. Muy bien. Y la otra, hermanitos, que yo puse acá, como les digo, a grosso modo, Jesús y los discípulos llegan a Capernaum sanos y salvos. Ahí hay mucho que decir también. ¿Qué aplicaciones podemos sacar nosotros aquí? Que estamos bajo sus cuidados a pesar de las circunstancias. Que Dios, podemos decir aquí que, ¿cómo me digo? ¿Estamos? Bajo sus cuidados a pesar de las circunstancias. Ajá. Que tomados de la mano del Señor, siempre vamos a estar seguros. Uh-huh. Que solo en Jesucristo podemos ser salvos también. Ajá, muy bien. Entonces, y esas aplicaciones váyanlas copiando, hermanitos, porque después ustedes van a desarrollar su propia lección, ¿verdad? Entonces, estamos ahí claros. Ustedes pueden poner más escenas, siempre y cuando que tengamos que aplicar, ¿verdad? Que estemos aplicando esas enseñanzas a la vida del niño. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre esto. Ahora, no sé, ¿alguien quiere comentar algo, hermanos? ¿Qué les parece eso? Vamos a ver. Uy. Hermana Edith no comentó nada, no sé, ¿alguien más? Hermano Axel, hermano Herman, ¿qué dicen? Yo puse ese ejemplo, pero como les digo, no, digamos, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Pero siempre, digamos, lo que yo les enfatizaba es que tenemos que contar la historia en orden y que estemos aplicando esas enseñanzas al corazón de los niños, ¿verdad? Porque por mi experiencia en dar clases con niños, yo sé que no es fácil, ¿verdad, hermana Edith? Lo sabrá, me podrá secundar, ¿verdad? Que con los niños no es fácil. Con un adulto, por respeto, está ahí sentado, pero un niño no. Entonces, sí, hermanita, no le escuchamos. Ahora usted se queda. De razón, yo había hecho
varios comentarios y no vi que lo escribieron. Fíjese que para mí el tema de niños es muy complejo, porque los niños en su carita se ve si les gusta o no. Ujú. Luego, es un reto verdaderamente dar clases con ellos porque tiene que estar uno constantemente cambiando de actividad para llamar su atención y lograr que ellos participen. Pero si se hace como un adulto, se perdió. Ellos se divagan en otra cosa y ya no logra uno captar su atención. Me parece una buena técnica, hermana. Yo trabajo un poquito distinto con los niños, pero esto me parece interesante. Bueno, la verdad es que, como yo le decía, yo recibí muchas capacitaciones en la capital y luego mi experiencia. Entonces, yo he podido, digamos, darme cuenta que si yo cuento la lección, aplicando, ya cuando yo llego al clímax, ya el niño a veces digamos, ya llegó a contar lo que tenía que contar y empiezan a platicar y a molestar, entonces ya es un poquito difícil aplicar hasta el final, aunque tampoco voy a decir que no se puede. Hay hermanas que son excelentes para contar y para captar la atención del niño, entonces lo pueden hacer y ustedes van a probar también ahora, ¿verdad? Se van a tirar al agua contando una lección bíblica. Entonces, como yo les decía, esto no es absoluto en el sentido de las, digamos, escenas, ¿verdad? Pero pueden poner 3, 4 escenas más, no hay problema, siempre y cuando que se cuente en orden y se vaya aplicando. A eso es lo que yo quiero llegar, ¿verdad? Hermano, una pregunta. ¿Sí? O sea, solo es una pregunta, quizás usted me la puede responder. Más o menos, ¿cuánto sería el tiempo estipulado para contar una lección bíblica para un niño? Ah, bueno. Fíjese, hermano, que hay, dependiendo las edades. Por ejemplo, los niñitos de 3, 4 años, tal vez de 4 o 5 años, sería 5 minutos, 5 minutos. Y ya de 7, 8, ya 10. Entonces, conforme va subiendo la edad, ya se va subiendo más el tiempo. Tenía aquí un libro que estaba leyendo de una hermana, permítanme, hermanitos, y ella ahí da ideas de cuánto tiempo, pero, por ejemplo, aquí les voy a decir, permítanme, hermanos. Digamos, de 3 a 5 años, dice ella aquí, 5 minutos. No hay chance para más porque el niño no aguanta estar mucho tiempo. De 6 a 8 años ya son 10 minutos. De 9 a 11 ya son 15 minutos. Entonces, imagínense que le demos clases a los chiquititos de 3 a 5. Usted va a lo que yo he hecho, pues, digamos, le cuento una escena o un punto a ellos y luego juego con ellos, canto con ellos y todo, y luego continúo. O sea que yo fracciono la lección y lo cuento en 3, digamos, si tengo 3 escenas, entonces yo cuento una escena, juego con ellos, canto con ellos y luego vuelvo a la segunda escena. Entonces la fracción, porque sé que 15 minutos no me van a poner atención, ¿verdad? Pero ya los más grandecitos de 10, 11 años, sí, ellos ya espero, ya digamos pueden estar más quietecitos. No sé si respondo a su pregunta, hermano Josué. Sí, está bien, hermana, gracias. Yo solo lo preguntaba, hermana, para tomar en cuenta también ese aspecto en cuanto al tiempo. Eso, cuando usted va a contar su lección, yo cuando doy esta clase les digo más o menos que cuenten a niños de 8 a 10 años, porque ya ellos ya pueden esperar 15 minutos, ¿verdad? 15, 20 minutos, y dependiendo cómo el maestro también enseñe la lección, ¿verdad? Hermano Silvia, perdone. ¿Sí, hermano? Con cada escena que vamos a sacar del párrafo,
tenemos que hacer una aplicación cuando estamos enseñando. Digamos que tenemos la primera escena y aplicamos. Después la segunda escena, aplicamos. La tercera, aplicamos. Así es, ¿verdad? No es que las aplicaciones las hagamos al final. Pues fíjese, eso, digamos, eso es mi experiencia y lo que yo he aprendido en muchos lados, de que hay que ir aplicando, ¿verdad? Que he oído maestros que hasta de último dan las aplicaciones, no hay problema, lo puede hacer. Si usted lo puede hacer aplicando, pero mi experiencia me sale mejor ir contando y aplicando, para también conectar al niño con la historia. Porque si no solo contaríamos como el cuento de la Cenicienta, ¿verdad? Y fíjense que no sé qué, y colorín colorado, este cuento se ha terminado, y entonces no quedó nada. Entonces el niño puede decir, ¿y para qué me sirvió a mí esa historia bíblica si no aprendí nada, pues? ¿Verdad? Sí aprendió la lección, la historia, pero no sacó ninguna verdad, y que eso es lo que nosotros tenemos que apuntarle, sacar la verdad a esa historia bíblica. Porque si solo contamos la historia, pero no aplicamos esas verdades a la vida del niño, fue otra enseñanza más, ¿verdad? Gracias, hermana. Muy Bueno, amable. ahora, hermanitos, vamos a continuar. Bueno, no sé si ya, yo espero que ya me hayan captado eso, las aplicaciones. Ahora, vamos a, permítanme, hermanito, solo quiero ver. Sí. Ahora, el tema. O sea, el tema se relaciona de la verdad central que vamos a sacar nosotros del texto bíblico. Entonces, yo quisiera que volviéramos otra vez a nuestro texto bíblico y ¿cuál es la enseñanza de ese pasaje? ¿Qué nos está enseñando ese pasaje, hermanos? Ya la lección, yo creo que ya la historia nosotros ya la sabemos, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué nos está enseñando ese pasaje? Yo quisiera que den ideas de lo que usted cree que está hablando ahí el pasaje. Hermana, ¿será que puede repetir solo que se me fue un ratito el internet? Allá. Lo que yo quiero decirles ahora, vamos a sacar ¿cómo le dijera yo? La verdad, la idea central de nuestra lección bíblica. O sea, ¿de qué está hablando ahí el texto? Dijimos hace 8 días que Juan fue escrito para los judíos y que el propósito del libro es que hizo Jesús señales para que creyeran que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, pensando en eso, ¿qué nos están diciendo? ¿Para qué o por qué? Digamos, ¿para qué? ¿Para qué hizo Jesús esta señal aquí en esta porción bíblica? ¿Para qué hizo esa enseñanza, esa señal o ese milagro? Porque el milagro siempre va a ser una enseñanza espiritual. Entonces, ¿qué enseñanza espiritual podemos nosotros encontrar en este milagro? Yo Podría pienso, ser. hermana, que Diga, hermano. podría ser para que los discípulos vieran que él tiene control hasta del clima. O sea, que el Señor Jesucristo controla hasta eso, ¿no? Hasta que decían unos discípulos, ¿quién es este que hasta el viento le hace caso, verdad? Entonces, Tal ellos vez aquí tiene creyeron, el control obviamente, de la naturaleza. ellos decía en Marcos, al final del versículo, de ese texto, que decían que los discípulos creyeron que realmente él era el Hijo de Dios por ese milagro que habían visto, y por muchos más, pero ese también. Ellos les ayudó a confirmar que él era el Hijo de Dios. Bueno, voy a escribir aquí las ideas, después los vamos a ver. Los discípulos creyeron que Jesús es el Hijo de Dios.
¿Otra idea, hermanos? ¿De qué está hablando el pasaje? ¿Qué nos está diciendo el pasaje ahí? Para que los discípulos, tal vez, considero yo, hermana, que conocieran el poder de Dios Ajá. o la inmensidad de su poder. Conocieran. Tal vez más del poder de Dios, porque ellos ya habían visto, según el contexto, que Dios había convertido, había multiplicado el pan y los panes y los peces, ¿verdad? En gran cantidad para todos ahí. Entonces habían visto el milagro, ¿verdad? Entonces ahora ellos, ahí sí que este milagro viene a recalcar más el poder de Dios. Bueno, ¿alguien más tiene otra idea? Y de aquí podemos sacar entonces nuestra idea central. Tal vez, hermana, enfatiza un poco sobre la fe, sobre la Ajá. fe y en los peligros de la vida, que Dios siempre tiene el control, porque Ajá, Él es enfatiza, sí, sí, permítame, manito, enfatiza que Dios tiene, enfatiza, no, que, enfatiza sobre la fe y bueno, también habla de que en ahorita los voy. peligros, Bien, habla, que en los peligros de la vida, o ya sea los peligros, las dificultades de la vida, Dios siempre tiene el control, ajá, muy porque Él bien. es el soberano, por eso. A mí me llama la atención esto. Enfatiza, sí, estaba enfatizando la fe, porque dice, pero ¿por qué no confían en mí si yo soy, verdad? Pero dice, y también habla de los peligros de la vida, sí. Y Dios siempre tiene el control, me llamó la atención, de los peligros o de los peligros personales o cómo sería de los conflictos de cada uno. Dios siempre tiene el control de los peligros o De la vida de sus hijos, ¿no? ajá, o Dios siempre tiene el control de la saber vida de los o situaciones difíciles de sus hijos, ¿verdad? Me llama la hermanas. atención eso porque Dios siempre tiene el control de los peligros o situaciones difíciles de sus hijos, porque Dios estaba observándolos de lejos, pero estaba observando, ¿verdad? Se estaba dando cuenta de que ellos estaban en peligro y entonces llega Jesús a salvarlos, pero ya Jesús ya se había dado cuenta de que lo que estaban ellos pasando, ¿verdad? Y qué importante, hermanos, porque digamos, por ejemplo, en esta pandemia, podemos a veces pensar que Dios no se da cuenta de nuestro sufrimiento, de nuestra angustia por este virus, ¿verdad? Pero no es así. Dios siempre tiene el control de los peligros o situaciones difíciles de sus hijos. Interesante. De aquí podemos nosotros sacar entonces nuestra verdad bíblica. Podríamos entonces aquí, ¿qué podemos entonces? De esto que ustedes han dado, ¿cómo podríamos entonces ahora sacar nuestra verdad bíblica? Podemos iniciar con Jesús, ¿verdad? Jesús, vamos a ver, pensando ya en lo último que dijo el hermano Jeremías, Jesús tiene el control de los peligros o de los peligros que amenazan a sus hijos. Podría ser, ¿qué piensan? Jesús tiene el control de los peligros que amenazan a sus hijos. ¿Qué piensan de esto? Según lo que decían, lo que han dicho ustedes, ¿verdad? Jesús tiene el control porque Jesús tenía el control de lo que le estaba pasando a los discípulos, ¿o no? ¿Será que a él se le, digamos, cuando él ya iba acercando, se dio cuenta de lo que estaba pasando? ¿O será que antes de entrar al lago, él ya sabía lo que estaban pasando sus discípulos? ¿Qué piensan ustedes? Ya sabía, hermana, porque según San Marcos capítulo 6 y el verso 48 dice, y viéndolo remar con gran fatiga. O sea, ella los había visto pues de lejos, porque dice, y viéndolos remar
con gran fatiga. Y entonces ya mira, él ya miraba el problema, en la situación en que los discípulos se encontraban en ese momento. Ajá, ahí estamos viendo, recuérdense que Dios, Jesús es Dios y ahí Él le echó mano de su poder, ¿verdad? Que Él sabía lo que estaba sucediendo con sus discípulos. Entonces, él tenía el control de lo que estaba pasando ahí en el mar. Ahora, ¿qué piensan ustedes de esto que sacamos? Jesús tiene el control de los peligros que amenazan a sus hijos. ¿Qué piensan de ustedes? Yo quiero que haya más discusión. Sí, hermana, ahí quieren... está bien porque ahí está mostrando el señorío de Jesús. O sea que no se le escapa nada de las manos al Señor. O sea, Él siempre está en control de todo. Y cada milagro que Él tiene ahí, o sea, cada señal o cada milagro es una verdad espiritual. Por ejemplo, en el contexto anterior de eso de la alimentación de los 5,000, está dando a conocer Dios ahí su compasión por la gente, ¿verdad? Y aquí está dando a conocer para mí el control que tiene sobre sus hijos. Aunque hay que pensar también, hermana Elvia, de que Jesús necesitaba demostrarle quién era Él a sus discípulos para que los discípulos después dieran la vida por Él. Entonces Él necesitaba mostrarlo a través de milagros y cosas sobrenaturales. ¿Cómo lo diría entonces usted? También demostró que fue fiel en la tormenta, hermano, porque si hubiera sido quizá una persona carnal así como nosotros, se hubiera ido, hubiera sido ajeno de lo que hubiera pasado, considero yo. Ya. ¿Alguien tiene otra idea de cómo poner porque aquí, vamos a ver. Hermana, Ajá. El primero de lo que decía hermano Francisco, ¿verdad? Para que los discípulos tienen el control de la naturaleza. No, para que los discípulos creyeran, ¿verdad? Aquí estoy mal, lo escribí mal, ¿verdad? Cuando Sí, vean es para algo que me los dicen, discípulos- hermanitos. para que Sí, los hermano discípulos Armin. Era para que los discípulos creyeran que él era el Hijo de Dios. Ajá. Él tenía el Era control que Jesús, tenía el él, control. a ver, que él Que es Él Dios. es el Mesías, hermana, porque recordemos que los discípulos esperaban al Mesías. Que es Dios o que es el Mesías, ¿verdad? Ya. Entonces, hermanos, ¿en qué quedamos? ¿Estamos de acuerdo? Porque después dice, los discípulos creyeron que Jesús es el Hijo de Dios. Los discípulos conocieron más del poder de Dios. Enfatiza sobre la fe y también habla de los peligros de la vida y Dios siempre tiene el control de los peligros o situaciones difíciles de sus hijos. Ahora, para mí que esta sería una, pero si quieren le podemos agregar otro poquito. ¿Alguien puede decir? Jesús, porque para mí Jesús tiene el control. El clímax es el versículo 20, ¿verdad? Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Pero en el contexto vemos que Jesús estaba ahí controlando la situación o el peligro que estaban pasando sus discípulos. Entonces, ¿qué otra cosa podríamos poner? Jesús tiene el control de los peligros que amenazan a sus hijos, acudiendo en su momento, podríamos poner perdón, aquí. Cuando hablamos, hermanos, de que Jesús tiene el control de los peligros que amenazan a sus hijos, ahí vemos el poder de Dios. Y si vemos ahí el poder de Dios, estamos diciendo que Jesús es Dios, ¿verdad? Y luego dice, acudiendo en su momento, o sea que él, viendo a los discípulos, digamos, sufrir, él estaba en ese momento para ayudarlos cuando les dice, yo soy, no tema. Para mí que esta sería la verdad central de nuestro pasaje. Lo vamos a dejar así, pero yo quisiera, ¿todos estamos de acuerdo o lo cambiamos? Yo quiero que ustedes también analicen qué es si estamos bien o no estamos bien, hermanitos. hermana, yo pienso que un punto muy importante del versículo es de que nosotros alejados de Él
no podemos hacer nada contra los problemas hasta que Jesús entra a interceder por nosotros, el que Él puede controlar esos problemas. Ujú. Sí, sí, nosotros, o sea, estamos seguros de eso, pues, ¿verdad? Pero el texto bíblico tal vez lo explica un poquito, por ejemplo, en el 21, donde dice, ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida. O sea, porque sin Jesús, nosotros sabemos que no podemos hacer nada, ¿verdad? Pero y eso sería otra aplicación, pero perdón, esa sería otra verdad, pero la verdad central para mí es el control. Pienso yo, pues, bueno, yo he estudiado mucho